¿Sabías que en el CONICET, en Plapiqui, se está trabajando en un proyecto de investigación en el desarrollo innovador de un antibiótico en polvo seco inhalable para el tratamiento de la fibrosis quística? Hoy en Cráneos te vamos a mostrar todos los detalles. Este dispositivo se llama inhalador de polvo seco y el paciente recibe un blister y un dispositivo. Entonces coloca una cápsula, porque este se llama unidosis, coloca la cápsula que contiene la formulación en polvo dentro del dispositivo, cierra y acciona los botones laterales. Estos botones laterales, lo voy a abrir para que lo podamos ver, ¿sí? Tienen agujas que perforan la cápsula. Entonces van a permitir que el polvo seco salga del dispositivo cuando se active por inhalación. Esto a diferencia de los PAF que uno conoce, de los inhaladores de dosis medida que están presurizados, entonces hay que coordinar el disparo con la inhalación. Acá no, es activado por la respiración del paciente. Tiene sus entradas de aire y el aire va a ingresar, va a pasar a través de la geometría interna del dispositivo, va a permitir que salga el polvo de la cápsula por supuesto que queda retenida a través de esta malla, y va a llegar a través de la audición, porque es digamos de inhalación oral, va a llegar al sistema respiratorio del paciente. María Paula Caldarola es farmacéutica egresada de la UNS y en la actualidad es becaria doctoral del CONICET. Se encuentra realizando el doctorado en Ciencia y Tecnología de los Materiales. La fibrosis quística es una enfermedad genética y progresiva en la cual todas las secreciones del cuerpo de estos pacientes van a presentar una viscosidad muy elevada. Esto es una enfermedad multisistémica que afecta a múltiples sistemas del organismo, pero por ejemplo a nivel del sistema respiratorio, que es uno de los más afectados, lo que genera es, por un lado, obstrucciones de la vía respiratoria, que genera, digamos, tapones mucosos que impiden el paso del aire, entonces dan lugar a dificultad respiratoria, y por otro lado son un medio de crecimiento propenso para muchos microorganismos. Entonces, estos pacientes tienen digamos, infecciones crónicas con bacterias multiresistentes, o sea, resistentes a múltiples antibióticos recurrentes, y que les, digamos, un avance de estas infecciones, o lo que se llama una exacerbación respiratoria, que es un evento de desmejoría aguda de los síntomas y de la función respiratoria, genera un empeoramiento en el cuadro clínico y en la expectativa de vida del paciente. Estos pacientes utilizan distintos medicamentos por distintas vías, medicación vía oral, vía inhalable, y con distintas funciones, por ejemplo, mucolíticos para poder lisar, es decir, romper ese moco que está obstruyendo, por ejemplo, la vía respiratoria, suplementos nutricionales porque también afecta al sistema digestivo, entonces van a tener mala absorción de nutrientes, medicamentos para tratar también estas infecciones como son los antibióticos que se administran por vía inhalable, también terapia génica, que es, digamos, terapia que modula el gen que está fallando, es decir, tienen una serie de medicamentos digamos, que deben ser administrados por día, lo que genera una alta carga de tratamiento desde edades muy tempranas, y eso dificulta lo que se llama la adherencia terapéutica, que es la adherencia del paciente a su tratamiento. Su tesis doctoral se basa en un antibiótico que se llama Astrionam, que se utiliza cuando han fracasado otras terapias antibióticas. Que es una enfermedad, digamos, la fibrosis quística, que es poco frecuente, por lo tanto se encuentra desatendida por la industria farmacéutica, entonces dar, digamos, lugar o favorecer el desarrollo de medicamentos para estas enfermedades es importante, especialmente porque son medicamentos de muy elevado costo. Por otro lado tenemos el desafío tecnológico que tiene que ver con, acá es lo que le decimos el enfoque farmacéutico ingenieril. ¿Por qué farmacéutico? Porque esto es un medicamento, es una formulación que se hace con lo que se llama tecnología farmacéutica o farmacotecnia, pero que está sin dudas asistido por la ingeniería de partículas, es decir, cómo esa partícula que yo diseño que va a ir dentro de la cápsula
va a poder, entre comillas, volar, si tener un desempeño aerodinámico, para recorrer toda la vía respiratoria y llegar hasta el lugar donde tiene que llegar, que es el pulmón, el sitio de acción, y permanecer allí. Entonces tenemos el desafío de, bueno, ¿cómo, digamos, puedo formular esta preparación para este medicamento, este sistema particulado, para lograr disponer en la menor cantidad de cápsulas posibles este medicamento y que el paciente, o sea, se asegure la comodidad del paciente al máximo que se pueda dentro de esta cuestión de la dosis, ¿verdad? Pero esa cuestión de la adherencia es un pilar fundamental. La técnica de inhalación y la adherencia son pilares fundamentales para el éxito del tratamiento. Por un lado, se trabaja en la formulación del polvo seco y por otro, se analizan los variados inhaladores que ofrece el mercado. Cada una de estas etapas que vemos acá representa una porción del sistema respiratorio. Esto sirve para analizar distintos medicamentos que se administran por vía inhalatoria, como los nebulizadores, los inhaladores de dosis medida, que es lo que uno conoce como PAF, y los inhaladores de polvo seco, que son estos que vemos acá. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi proyecto de tesis doctoral, yo trabajo con estos inhaladores de polvo seco y estos dispositivos utilizan justamente un polvo seco que contiene la formulación. Lo que se hace es simular a través de una bomba de vacío una inhalación del paciente por un tiempo de aproximadamente 4 segundos, que es lo que sucede en el uso, digamos, en la vida real. Y en cada una de estas etapas se van a depositar partículas según su fracción de lo que se llama diámetro aerodinámico, que como vemos acá son una serie de mallas que tienen distintos tamaños y calculan un diámetro que no es el geométrico, el que uno mide con una regla, digamos, sino es un diámetro que tiene que ver con la capacidad de, entre comillas, volar y llegar, digamos, a depositarse en el pulmón, sin sus propiedades aerodinámicas. Entonces, dependiendo de qué cantidad se deposite en cada una de estas etapas, esto se va a cuantificar y a determinar, bueno, cuál es la fracción del total de partículas que yo cargo acá en la cápsula que efectivamente llega al pulmón. Una vez avanzado el desarrollo, el equipo de investigación asistirá a las industrias que integran la red de laboratorios públicos para su producción y distribución. Y creo que es clave digamos, en investigación poder acercarse, en mi caso fue a través de entrevistas con médicos neumonólogos y con también la participación en una reunión de una ONG de padres de pacientes, porque, digamos, ir a la universidad pública creo que se trata también de después poder devolver a la sociedad esto que a uno le han proporcionado, que es su carrera, su formación, su profesión. Y para poder hacerlo de la mejor manera posible, hay que estar cerca del problema, digamos, del problema que uno quiere resolver, poder contrastarlo con la realidad. Eso es de mucho valor porque la manera en que uno encara un proyecto o cómo uno lo piensa o cómo resuelve determinadas preguntas que van surgiendo a lo largo del proyecto, también depende de este acercamiento. Por ejemplo, bueno, los pacientes, cómo es su día a día, cumplen o no cumplen con el tratamiento, adhieren o no, cuáles son las principales dificultades, y nadie lo sabe mejor que la persona que está digamos, uno acá está en un laboratorio, y si bien uno trabaja acá en el laboratorio, nunca se tiene que olvidar de que la solución va a ir a la sociedad y uno se tiene que acercar hacia el receptor, que puede ser en este caso los pacientes o sus familias, o los profesionales de la salud que están en la clínica del día a día, para poder brindar una solución lo más acertada posible y lo más cerca de resolver ese problema que está ocurriendo. Si uno no conoce el problema, no puede resolverlo.